Amados hermanos, reciban un saludo de paz de la Iglesia Monte Sinaí de Acatlipa, Morelos. Esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que podemos encontrar allá en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, de los versos 21 al 26. Dice así la lectura: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante o el último centavo, dicen algunas versiones. En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo hace una relación de las bienaventuranzas, lo que conocemos también como el Sermón del Monte. También expresa que el cristiano debe ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y en otro párrafo manifiesta que Él no vino a suprimir la ley, sino a cumplirla, haciendo énfasis en que no vino a ponerle fin, sino a darle su pleno valor. Y por cuanto al tema de la ley, hemos de decir que la relación que tiene el creyente con ella no se trata únicamente de un cumplimiento que nos lleve a buscar la justificación o la salvación por obras, sino más bien se trata de un fruto de gratitud por la salvación que el Señor nos ha regalado. Es algo que nos debe llevar a entender que lo que la ley demanda es una verdadera justicia, pero no como aquella justicia que ostentaban los escribas y los fariseos, porque más que justicia era hipocresía. Por eso, al hablar de la verdadera justicia, es la justicia de Cristo la que debemos de llevar, la que debemos de buscar, pues ella cumple en todos sus términos con la ley de Dios. El primer ejemplo de justicia a la que apunta esta ley es la clara interpretación del sexto mandamiento que todos conocemos: no matarás. Y es que el verdadero espíritu de esa ley nos enseña cuáles son los principios que deben de ponerse en práctica, pues no se limita únicamente a la letra, sino que marca una gran diferencia con la enseñanza que aplicaban los maestros de la época de Jesús, quienes le daban una interpretación muy equivocada, muy diferente, porque para ellos lo importante era no cometer ninguno de los delitos, ninguno de los actos de su lista de tradiciones, la cual ellos ponían al mismo nivel de la ley de Dios. Para los fariseos, el hecho de no matar físicamente, de no cometer homicidio, eso era suficiente para cumplir con la ley de Dios. Es lo que ellos creían. Y eso bastaba para que se sintieran totalmente satisfechos en su relación con el Señor. En otras palabras, como ellos no veían la ley en todo su contexto, no podían entender su verdadera intención,
limitándose únicamente a cumplirla en cuanto a la letra. Casi al finalizar el Sermón del Monte, el Señor Jesús nos muestra que la ley de Dios no se debe considerar en función de hechos solamente, sino que son de vital importancia los pensamientos, las motivaciones y los deseos del ser interior. Específicamente estaríamos hablando del corazón del hombre, que es lo que Dios ve. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en los versos 6 y 7, cuando el profeta fue enviado a ungir al elegido de Dios, al ver a Eliab, aquel joven apuesto, hijo de Isaí, Samuel pensó que por su apariencia, él era el elegido de Dios. Sin embargo, Jehová le dijo a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Siendo así, ¿podremos nosotros esconder ante Dios las intenciones y los malos deseos del corazón? El profeta Jeremías también habla respecto a este tema y nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Así pues, el espíritu de la ley implica principios que van más allá de la letra. Por lo tanto, la ley de Dios no se concreta únicamente a la prohibición de hacer lo malo, sino que se enfoca en el mandamiento de amar lo que es bueno, de hacer lo que es bueno. Y cuando lo ponemos en práctica, entonces experimentamos verdaderamente lo que es la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo ilustra también estos principios interpretando correctamente la ley, dando una verdadera enseñanza respecto del sexto mandamiento, misma que contrasta con los pensamientos de los escribas y los fariseos, quienes eran férreos defensores de una tradición que emanaba más bien del hombre, pero no de Dios. Es importante aclarar que la tradición farisea se limitaba únicamente a colocar el mandamiento junto con una de sus consecuencias de carácter legal. Esto es, en los tiempos bíblicos, aquel que mataba automáticamente se convertía en un asesino, el cual debería ser sometido a un castigo, como lo podemos leer en el libro de Números, en el capítulo 35, en el verso 40, que dice: cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Sin embargo, el Señor Jesucristo tiene otra perspectiva muy diferente y nos hace reflexionar cuando dijo: ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. En estos tiempos actuales, hermanos, es fácil entender este mensaje en el sentido de que cualquiera que cometa un homicidio será declarado culpable y tendrá que terminar en la prisión. Entonces, si lo vemos de ese modo, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido libres de haber cometido ese pecado? Yo creo que todos estamos satisfechos porque no hemos cometido ningún homicidio. Pero el Señor Jesucristo tiene otra óptica muy diferente, ya que la verdadera justicia no se limita a meros actos físicos, sino a una actitud
interna del corazón. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así, por ejemplo, matar no es solamente quitarle la vida a alguien, sino enojarse contra alguien o despreciarle. O también hace a uno culpable de juicio a consecuencia de esa actitud del corazón. Muchas veces nuestros pensamientos no se pueden ver desde el exterior, pero se pueden evidenciar externamente a través de nuestras palabras, a través de nuestras actitudes. Y un claro ejemplo es cuando le decimos a alguien que es un tonto, que es un ignorante, o cosas por el estilo. Con esos enojos, nuestros reproches, el odio y los malos sentimientos contra alguien, también estamos causando la muerte de aquella persona. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 18, el verso 21 dice que la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Con nuestras palabras podemos dar vida y podemos también causar la muerte de alguien, al menos moralmente. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. No excusa de hablar nada más por hablar. Debemos de tener precaución en nuestras expresiones. La carta de Santiago en el capítulo 4, en el verso 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, dice la palabra. Esto también, hermanos, es homicidio. Nuestra indignación debiera ser contra la maldad, pero no caigamos en pecado al enojarnos contra nuestros hermanos, contra nuestros semejantes, contra el prójimo. No guardemos en nuestro corazón el enojo, el desprecio, la indiferencia por ellos, porque Cristo condena estas cosas conforme a su autoridad. Los fariseos eran expertos en determinar la gravedad de una falta y conocían el castigo que merecía. Pero también el Señor Jesucristo nos viene a mostrar que violar la ley de Dios merece una condena eterna, que debe ser ejecutada también en el fuego eterno. Porque insultar o humillar a tu semejante es como si lo asesinaras físicamente. Y aquí surgen varias preguntas. ¿Cuántas ofensas hemos dicho a nuestros hermanos, a un familiar, a un hijo, aún a nuestros padres a veces? ¿Cómo es nuestro trato allá en casa? Cuando nos molestamos por algo, ¿qué sentimientos albergamos en nuestro corazón? ¿Acaso no son los sentimientos o actitudes que destruyen a otro
como lo explica Jesucristo en su palabra? ¿Qué excusa le podemos presentar al Señor en aquel día? No hay excusa. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos de hacer al respecto? Si matar incluye actitudes de desprecio o cualquier sentimiento en contra de los demás, no podemos pretender adorar a Dios y creer que no pasa nada. No es suficiente con presentar una ofrenda ante el Señor y creer que con eso ya estamos compensando una mala actitud que tuvimos contra nuestro semejante, contra nuestro hermano. De hecho, el Señor dice que dejemos en el altar nuestra ofrenda y vayamos en busca de aquel con el que tenemos aquella diferencia, con el que tenemos ese problema. No dice que dejemos la ofrenda y esperemos a que aquel venga. Cuando alguien no nos habla, muchas veces decimos, si no me quiere hablar, que no me hable. No me preocupo. Al cabo, no se me va a quitar el hambre. Voy a seguir comiendo. Y con esas actitudes, hermanos, lo que estamos reflejando es que aún en nuestra vida que decimos es espiritual, está viviendo el viejo hombre. No hemos madurado en ese aspecto. No hemos captado el espíritu de aquella ley. No ofendamos, no insultemos, no le digas eres un tonto, eres un ignorante. Y perdón por la expresión, hermanos, pero ¿cuántas veces le hemos dicho a alguien, eres un burro? Esa clase de expresiones no es de un cristiano que conoce la palabra del Señor. El llamado, esta ocasión, mi hermano, es para que nos presentemos al Señor con una actitud de arrepentimiento, que reconozcamos nuestras faltas, nuestros errores. Si es que estamos convertidos, hay que convertir esas expresiones, esa actitud. A lo mejor no se ve en tu corazón, pero se ve en tu rostro, se ve en tu palabra, cuando hablas. Debes de ser paciente, diferente, distinto. Si alguien comete una falta, un error, enséñale, instrúyelo. El mismo libro de los Proverbios te dice, instruye al niño. Dile, hijo, estas cosas se hacen así. No le grites. No lo golpees, no lo ofendas. A una persona mayor, a una persona que razona, dile, mira, eso no está bien, corrígelo, enséñale cómo se hace. No lo menosprecies. Es que tú no sabes hacer las cosas, así no se hacen. ¿Cómo es posible que ya tienes 30 años y no sabes todavía? Hermano, esa no es la óptica del Señor Jesucristo. Acércate, si el hermano o la hermana no hizo bien las cosas, dile, hermano, a ver, ven, mira, esto se hace así y así. Ese es el espíritu de la ley. No mates a tu semejante, a tu hermano, a tu familiar, a tu hijo, con tus palabras, con tus ofensas.
cuando escribe el profeta Isaías, allá en el capítulo 1, en el verso 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Tienes algo contra tu hermano? Se nos complican las cosas a veces ir a verlo porque conocemos de su mala actitud. Pero de ser así, hermano, evita hablar mal de él. Evita tener una mala actitud. No digas, si me quiere hablar, que me hable, y si no, también. El Señor conoce los corazones. Quítate de ese mal sentimiento, ese resentimiento de tu interior. Para ir concluyendo, amados hermanos, les diremos que la justicia de la que habla la ley de Dios no es una serie de cosas que tengamos que hacer o dejar de hacer. Se trata de la vida de Cristo que debe estar en nosotros. Esa vida que debe de dar frutos de amor al prójimo. Que no debemos de defender nuestro pecado diciendo: yo no hice nada, Él es el que no me habla. No defendamos nuestro pecado, más bien reconozcámoslo y confesemos ante el Señor. Dios nos manda reconciliarnos con nuestros hermanos sin demora alguna. Con ello obtendremos la paz que nos da el Señor y seguramente podremos oírle cuando hable a nuestro corazón y amorosamente nos diga, hermanos, aquellas palabras que dijo a la mujer adúltera: tus pecados te son perdonados. Escuchemos la voz del Señor. El Señor nos habla ahora. Arrepiéntete, convierte ese mal sentimiento, quítate de la boca esas palabras y seguramente cuando tú hayas cambiado, escucharás esto que acabamos de ver. El Señor te dirá amorosamente: tus pecados te son perdonados. Yo deseo que el Señor les bendiga, amados hermanos, que derrame grandes bendiciones en cada uno de ustedes y que cada día nos esforcemos por ser mejores ante la presencia del Señor, pero también por ser mejores con cada uno de aquellos que nos rodean. Dios te bendiga, hermano. Paz a vos.